Hola, ¿qué tal? Vamos a ver un ejercicio de estática considerando fuerzas en equilibrio y aquí vemos la imagen que representa a dicho problema. Se trata de una barra AC que está articulada en el punto a la pared, al muro, y está jalada por una cuerda hacia el punto B. Así que aquí hay una tensión, por eso le pongo aquí TCB. Tensión desde C hacia B. Y aquí también en el punto C hay una fuerza que está jalando, entonces también es una tensión que está jalando, una fuerza de jalón, por eso le pongo T1 porque es una tensión. Y la barra está formando un ángulo que le he llamado ángulo 1, un ángulo con la pared o con el muro. También está formando la fuerza T1, un ángulo con la vertical, al cual le he llamado A3, ángulo 3. Y la cuerda forma un ángulo con la vertical o con el muro, que le he llamado ángulo 2, A2. Entonces, aquí están los datos en el texto de este problema. Entonces, el ángulo formado por la barra o aguilón AC, este ángulo A1 mide 30 grados. La tensión que se aplica aquí en el punto C, en esta dirección, como le indica esta flecha, es T1 de 300 libras, con un ángulo A3 de 20 grados. Este ángulo lo conocemos, ángulo 3 es de 20 grados. Y entonces, una cuerda, la cuerda que va desde el punto C hasta el punto B, forma con el muro o con la pared un ángulo A2 de 55 grados. Hay que calcular para el inciso A la magnitud de la fuerza FAC, esta fuerza AC, porque eso es lo que está haciendo, trabajando desde A hasta C, esta barra. Bueno, y entonces vamos a calcular también para el inciso B la tensión del cable o cuerda TCB. Está jalando desde C hasta B. Esta tensión también la vamos a calcular. Bueno, entonces vamos a tomar los datos del texto de este problema y pues aquí lo vamos a ver, los datos. Aquí está. Aquí están los ángulos y aquí está la tensión que hay aquí en esta flecha de 1. Aquí está su ángulo 3. Aquí está el ángulo 2. Aquí está. Y el ángulo 1. Aquí está. Y de una vez, para estos ángulos, hay que tener a la mano sus funciones trigonométricas, seno y coseno. Para el ángulo de 30, aquí está su seno y su coseno. Para este ángulo, aquí está su seno y su coseno. Y para este otro ángulo, aquí está su seno y coseno. Ahora vamos a ver las preguntas. Que aquí está para el inciso A, la fuerza en AC, o sea, en esta barra o aguilón. La fuerza que hay AC. Y también la tensión CB, la tensión en el cable, este cable, tensión desde C hasta B. Esas son las preguntas. Y ahora vamos a realizar un diagrama de estas fuerzas. Aquí, por ejemplo, desde el punto C hay un vector hacia abajo y hacia la derecha. También en el punto C hay un vector hacia la izquierda y hacia arriba. Y el vector de A hasta C, pues va a tener esta dirección y lo podemos representar aquí en el punto C, desde aquí hacia arriba y hacia la derecha. Entonces, aquí en el diagramita se ve esa representación. Entonces, aquí está esta fuerza de la barra A hacia C, aquí. La tensión del cable en esta dirección, aquí está la tensión del cable.
Y, ¿qué más? La fuerza T1, aquí está, con esa misma dirección. Ahí está. Y, por ejemplo, aquí la tensión o la fuerza que hay en AC está formando un ángulo A1 con la vertical. Entonces, aquí está ángulo A1 con la vertical. Aquí la tensión del cable CB está formando un ángulo A2 con la vertical. Aquí está el ángulo con la vertical. Y la fuerza tensión 1 está formando un ángulo A3 con la vertical. Aquí está el ángulo A3 con la vertical. Bueno, ¿qué más tendríamos que hacer? Bueno, entonces ahora vamos a considerar el equilibrio de las fuerzas horizontales. Suma de fuerzas horizontales debe ser 0. Entonces aquí vamos a ver todo lo que vamos a desarrollar. Entonces aquí se ve cómo vamos a empezar a tomar en cuenta las fuerzas horizontales. Comenzamos con el vector FAC. Su componente horizontal, aquí lo veríamos, y su componente vertical aquí. Así que para la tensión 1, esa tensión 1 tiene una componente horizontal, así como viene desde aquí hacia abajo y hacia la derecha, pues entonces su componente horizontal va hacia la derecha y su componente vertical va hacia abajo. Y para esta tensión de la cuerda, se ve, tiene como va hacia arriba y hacia la izquierda, pues entonces su vector horizontal, su componente horizontal va hacia la izquierda y su componente vertical va hacia arriba. Bueno, entonces aquí, para esta fuerza AC, esta componente horizontal se obtiene multiplicando la hipotenusa, porque observen, con las flechas verdes y la flecha roja se forman triángulos rectángulos, flecha roja hipotenusa y flechas verdes catetos, flecha roja hipotenusa y flechas verdes catetos, son triángulos rectángulos. Así que esta componente horizontal es hipotenusa FAC por el seno del ángulo 1, porque esta componente es cateto opuesto al ángulo 1. Entonces, FAC, aquí está, por el seno del ángulo 1. Y positivo porque va hacia la derecha. Vamos con otra componente positiva, como esta, que va también hacia la derecha, y es el cateto opuesto al ángulo 3. Entonces, se calcula esta componente multiplicando la hipotenusa T1 por el seno del ángulo 3. Aquí está T1 positiva, porque va para la derecha, por el seno del ángulo 3. Y esta componente horizontal para la tensión TCB, esta tensión tiene esta componente horizontal que va para la izquierda, por eso será negativo. Aquí tenemos signo negativo. Y se obtiene la componente multiplicando la hipotenusa, tensión CB, por el seno del ángulo 2. Tensión CB por el seno del ángulo 2. ¿Por qué por el seno? Porque este cateto horizontal es el cateto opuesto al ángulo. Y para el opuesto se utiliza el seno. Ahí está. Ya no hay más fuerzas horizontales, así que su suma algebraica será 0. Y vamos ahora a considerar un acomodo de algunos términos de la ecuación. Entonces, ya aquí en este renglón, lo que se hace es considerar lo que ya conocemos. Conocemos la tensión T1 que va en este término y conocemos el ángulo 3. Así que este término, pues lo pasamos para la derecha. Estaba positivo, pasa a negativo. Y estos dos términos, el primero de aquí y el tercero de acá, se dejan a la izquierda. Continuamos. Y ahora lo que hacemos pues es sustituir algunos valores. Entonces, por ejemplo, aquí fuerza AC no la conocemos. Es una de las preguntas.
Entonces, fuerza AC por el seno del ángulo 1 y el seno del ángulo 1, aquí está. El ángulo 1 es 30 y el seno es 0.5. Así que FAC por el seno de ángulo 1, aquí está FAC por 0.5. Sigue menos la tensión CB, que no la conocemos, la dejamos así, por el seno de A2. El seno de A2 sí lo conocemos, A2,55, su seno, 0.819. Lo vamos a dejar con tres números decimales. Así está. TCB por 0.819. Y es igual a la T1 negativa. La T1 vale 300, así que 300 negativo por el seno de A3. El seno de A3, aquí está seno, 0.342. Ahí está, 0.342. Hemos sustituido la tensión 1 aquí y las funciones trigonométricas de los ángulos A1, A2 y A3. Aquí está. Ahí están. Y ahora continuamos. Ahora aquí lo que tendremos que hacer, pues multiplicar estos dos. Y esto es lo que queda. Y lo que estaba aquí a la izquierda, pues permanece igualito. Solamente hemos multiplicado estos dos factores y esto es lo que se obtuvo. Y ahora toda esta ecuación se dividirá entre este factor que está aquí, 0.5. Toda la ecuación, 1, 2 y 3 términos, se dividirán entre 0.5. Así que quedaría, al dividir este entre 0.5, se va al 0.5 y queda FAC. Al dividir esto entre 0.5, se divide 0.819 entre 0.5 y queda 1.638 acompañando a TCB. Igual, igual. Y esto que está aquí al dividirse entre 0.5 nos queda menos 205.22. Y ahora lo que hacemos es despejar la fuerza AC. Entonces, este término negativo pasa a la derecha del igual positivo. Y este permanecerá a la derecha del igual con su mismo signo negativo. Aquí está, a la derecha del igual con su mismo signo negativo. Entonces, ahorita tenemos una ecuación con FAC y es igual a este binomio. Ahora vamos a analizar la suma de fuerzas verticales, que será igual a 0. Entonces, vamos a ver el análisis en nuestro diagrama. Entonces, las fuerzas o componentes verticales serían, por ejemplo, aquí, esta fuerza AC va hacia arriba y hacia la derecha. Entonces, su componente vertical también irá hacia arriba. Entonces, será positivo. Y es el cateto, este componente vertical es el cateto adyacente al ángulo, por eso utilizaremos coseno. Y el valor de esta componente vertical será FAC, hipotenusa FAC, por coseno de A1. Entonces aquí está FAC por coseno de A1. Otra componente vertical positiva para este vector, aquí se ve, su componente va para arriba, por eso es positivo. Y es el cateto adyacente al ángulo 2. Por lo tanto, se usará coseno. Así que tensión AB, tensión CB por el coseno de A2. Positivo porque va para arriba. Entonces, más TCB por el coseno de ángulo 2. Y esta componente vertical será negativa porque este vector T1 va hacia abajo y hacia la derecha. Entonces, salir hacia abajo, su componente vertical también será para abajo y negativa. Y es el cateto adyacente al ángulo A3. Por eso usaremos coseno. Así que esta componente vertical será tensión 1 por el coseno de A3. Negativo porque va hacia abajo. Menos tensión 1 por el coseno del ángulo 3. Y ya no hay más fuerzas verticales. Su suma algebraica es 0. Continuamos aquí y vamos a acomodar alguno que otro término.
Por ejemplo, aquí, esta tensión 1 la conocemos. Nos la dieron aquí, 300 libras. Y el coseno del ángulo 3 lo tenemos. Aquí está el coseno. Aquí está. Entonces, este término, cuyos componentes son conocidos, se pasan a la derecha del igual. Era negativo, pasa a positivo. Y estos dos se quedan aquí mismo, a la izquierda, conservando sus mismos signos. Entonces ahora daremos algunos valores que ya tenemos. Pues las funciones trigonométricas ya las tenemos. Entonces, aquí se sustituye la función trigonométrica del coseno de A1. Aquí está el coseno, 0.866. Aquí lo metemos acompañando a FAC. Coseno de A2, aquí está. Coseno de A2, el coseno, 0.57 y fracción. Bueno, pues aquí lo vamos a poner. Coseno de A2, 0.57 y fracción, multiplicando a TCB, como aquí también. Y a la derecha, pues la tensión 1 vale 300. Y el coseno de A3, aquí está, 0.93 o 0.94 ya redondeando, para no poner demasiados números, 0.94, multiplicando al 300. Bueno, entonces ahora, esta multiplicación, aquí está. Este producto de estos dos factores, aquí está. Y estos mismos términos de la izquierda se conservan idénticos. Y ahora vamos a despejar FAC, para lo cual hay que quitarle este factor, como dividiendo entre sí mismo este factor. Pero se tienen que dividir los tres términos de esta ecuación entre este número 0.866. Así que toda la ecuación se divide entre 0.866. Y ahora nos quedaría así, al dividir entre 0.866, se simplifica y queda FAC. Y esto, 0.574 entre 0.866, nos quedaría 0.663, acompañando a la TCB. Y aquí al dividir 281.91 entre 0.866, nos queda 325.53. Ahí tenemos. Y ahora despejamos a FAC. Entonces, este término que está aquí positivo TCB con este factor pasa negativo a la derecha del igual. Y este 325.31 permanece a la derecha conservando su mismo signo. Aquí ya tenemos despejado FAC y acá también FAC. Así que si este binomio representa a FAC y este otro binomio, también representa a FAC, pues vamos a igualar los binomios. Este binomio pues será igual a este otro binomio. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces lo vamos a hacer acá. Aquí está este binomio. Aquí está este binomio. Aquí está primero. Es igual, aquí ponemos igual, al otro binomio que aquí está. Aquí está. Ahí está la igualación. Ahora este término que es negativo va a pasar a la izquierda positivo. Y este término negativo va a pasar a la derecha positivo. Aquí está. TCB con este factor y este TCB con este factor pasa a la izquierda, pero ya cambiando signo. A la derecha se queda esta cantidad misma y este número negativo pasa a la derecha aquí positivamente. Ahora se reducen esos dos términos, son positivos, se suman y nos va a dar un número con TCB. Y a la derecha del igual son positivos, se suman y nos va a dar una cantidad netamente numérica sin ninguna literal. Así que sumamos esos dos términos y aquí está su suma con TCB. Sumamos estas dos cantidades y aquí está su suma. Y ahora este factor está multiplicando a TCB, pasa dividiendo a 530 punto y fracción. Y ya nos queda el valor de TCB. Y ahí tenemos, este pasó dividiendo a 530. O sea, 530 y fracción entre 2.3 y fracción nos da este resultado.
y ese es el valor para la tensión CB en libras, 231 libras. Aquí reduje o simplifiqué decimales, redondeé más bien decimales para pues tener enteros porque las fracciones aquí pues nos permiten redondear. Y ya que tenemos la tensión TCB, pues la podemos sustituir pues aquí donde hay TCB o acá también, y así encontraremos la FAC. Así que aquí lo tenemos. Se sustituye aquí. Este valor es el mismo. Menos TCB, entonces menos, aquí ya está TCB 231. O sea, aquí todavía no está redondeado, pero no importa. Multiplicando a 0.663, ahí está por 0.663. Haciendo la operación de aquí, ya nos queda este resultado redondeando. Y ya tenemos las dos respuestas. Tensión TCB. El cable, la tensión del cable. Está jalando para allá, de C hacia B. Y la fuerza AC. Ya tenemos su valor de la fuerza AC. Está dentro de esta barra o aguilón. Va desde A hasta C la fuerza. Y ya la conocemos, ya la hemos calculado. Bueno, espero que te haya gustado, que te sea útil. Y si es así, pues puedes darle like a este video y puedes también suscribirte a mi canal. Mi canal se llama Keops Mathis. Ese es mi canal, puedes suscribirte. Tengo más ejercicios de estática ahí en este canal mío. Bueno, estamos en contacto. Hasta la próxima. Bye.